Cierra los ojos por un momento e intenta visualizar un mundo que no guarda ninguna semejanza con el mapa que conoces hoy. Imagina una tierra donde el aire parece más espeso, cargado con el perfume de flores que nunca se marchitan, y el sonido de aguas que corren en ríos cuyos cursos fueron borrados por la memoria del tiempo. Estás a punto de atravesar el velo de 5 milenios, caminando por un escenario que la historia oficial apenas logra vislumbrar y que la arqueología busca en fragmentos enterrados. Si te sientes fascinado por estos misterios y quieres seguir explorando los orígenes de nuestra civilización, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras jornadas por el pasado olvidado. Hoy vamos a reconstruir el mundo antediluviano, un periodo nebuloso y fascinante donde la humanidad daba sus primeros pasos reales bajo un cielo que, según la tradición, nunca había visto caer una sola gota de lluvia. ¿Cómo era realmente el mundo antes del diluvio? ¿Qué tipo de inteligencia, organización y sabiduría habitaba las mentes de los hombres que caminaron sobre la tierra poco después de los primeros patriarcas? Al abrir los ojos en la vasta llanura mesopotámica de hace 5000 años, lo primero que golpea tus sentidos no es la vista, sino el sonido. Un silencio profundo, interrumpido apenas por el susurro de las copas de árboles gigantescos y el canto de aves cuyas plumas brillan como joyas bajo un sol que parece iluminarlo todo con una claridad absoluta. No existen las grandes metrópolis de acero y vidrio que conocemos hoy. En su lugar se elevan asentamientos monumentales, construidos con piedras ciclópeas y maderas de dimensiones impensables, adaptadas perfectamente al relieve natural. Observas a lo lejos la silueta de una de estas primeras ciudades. No hay el caos de las calles modernas, sino un orden geométrico que sugiere un profundo conocimiento de la astronomía y de las corrientes de agua. La agricultura, base de toda aquella vida, no es una lucha ardua por la supervivencia, sino una coreografía elegante entre el hombre y la tierra. Canales de irrigación perfectamente esculpidos llevan el agua de los manantiales hacia campos verdes donde los cereales crecen con una vitalidad que desafía la comprensión contemporánea. Caminando por las orillas de esos ríos ancestrales, encuentras grupos de personas. No son salvajes, ni figuras desprovistas de intelecto. Visten tejidos finamente trabajados, teñidos con pigmentos naturales que reflejan la vibrante paleta de la flora local. La organización social parece girar en torno a linajes familiares, un sistema jerárquico donde la tradición oral es la mayor biblioteca de una civilización. Ves a un anciano reuniendo a los más jóvenes bajo la sombra de una higuera colosal. Es un descendiente directo del linaje de Set, llevando en su memoria las historias que Adán contó sobre el jardín del que fueron expulsados. Allí, la historia no está guardada en libros, sino en la sangre y en la memoria colectiva. Hablan de Enoc, aquel que habría caminado tan cerca de lo divino que fue retirado de este mundo, y su nombre es susurrado con una mezcla de reverencia y temor. La conexión con la naturaleza es tan íntima que parecen prever los cambios en el aire, como si pudieran leer la respiración misma de la tierra. La arquitectura de aquella época es testimonio de una ingeniería que hoy llamaríamos imposible. Sin el uso de máquinas pesadas, piedras de varias toneladas fueron encajadas con una precisión que la tecnología actual apenas logra replicar. ¿Cómo movían esos monumentos? ¿Qué secretos de la física o de la geometría poseían aquellas primeras generaciones? Observas la construcción de un altar o tal vez de un repositorio de registros, donde cada bloque es pulido hasta brillar como un espejo. El clima parece templado, constante, sin las variaciones extremas que hoy definen nuestras estaciones. Es un mundo de luz estable, donde la vida florece sin las cicatrices de grandes sequías o tormentas catastróficas.
La idea de algo cayendo del cielo, algo líquido y destructivo, sería para ellos tan incomprensible como la propia idea de la muerte lo era para los primeros hombres. La vida era larga, medida en siglos, permitiendo que la sabiduría acumulase capas profundas y complejas. A medida que te adentras en ese cotidiano, la tensión comienza a surgir. No todo era armonía bajo aquel cielo constante. Conforme los linajes se expandían y las ciudades crecían, la ambición empezó a moldear el paisaje de forma más contundente. Lamec, una figura de autoridad y fuerza, es mencionado no como un simple constructor de ciudades, sino como el arquitecto de una nueva era donde la confianza humana parecía oscilar entre el brillo y la arrogancia. La explotación de los recursos naturales se volvió más intrusiva. La tecnología, aunque primitiva en términos de maquinaria, era avanzada en metalurgia y manipulación de materiales. Donde antes había respeto por el curso natural de los elementos, ahora comenzaba a surgir una voluntad de dominar la tierra, de doblar el mundo a los caprichos de una civilización que se sentía autosuficiente e inmortal. El equilibrio entre el hombre y lo divino, tema central de sus conversaciones nocturnas, se volvía cada vez más frágil. En medio de todo ese movimiento surge la figura de Noé. Es un hombre que mantiene un pie en el pasado, en el linaje de Set, mientras observa, con una tristeza que casi puedes sentir en el aire, la transformación de su mundo. Mientras las ciudades se vuelven más ruidosas, más competitivas y más distantes de la simplicidad original, Noé se dedica a una tarea que parece absurda para todos a su alrededor. Construye algo en tierra seca, algo cuyas dimensiones desafían la lógica y cuyo propósito nadie logra comprender. ¿Por qué alguien pasaría décadas construyendo una embarcación colosal lejos de cualquier océano? La respuesta, para las personas de aquella época, era una broma, una excentricidad de un hombre que se negaba a aceptar el curso triunfante de la nueva tecnología y de la nueva sociedad. Observas a Noé trabajando mientras la vida a su alrededor continúa, frenética, ignorando las señales que él parecía percibir en el horizonte. ¿Qué llevó a aquel mundo, rico, próspero y técnicamente avanzado para su tiempo, a desaparecer? ¿Fue el orgullo? ¿Fue la desconexión con las leyes que gobernaban la tierra desde su creación? A medida que pasa el tiempo, el cielo, antes perpetuamente claro, comienza a mostrar cambios sutiles. El aire se vuelve denso de una manera diferente, cargado con una electricidad que eriza los vellos del cuerpo. Los manantiales, que antes brotaban con agua cristalina, empiezan a burbujear con una extraña urgencia. La naturaleza, que siempre había sido una compañera silenciosa, comienza a emitir señales de alerta que solo unos pocos, como Noé y su linaje, parecen capaces de descifrar. El mundo no estaba simplemente cambiando, se estaba preparando para un reinicio total. Puedes sentir el peso de la historia cerrándose, como si las páginas de un libro estuvieran siendo pegadas por el vapor de algo que está por venir. Imagina que ahora te encuentras en el límite de ese periodo. El aire está pesado, las aves han dejado de cantar y el silencio que antes era de paz, ahora es de expectativa. Las construcciones de piedra, que parecían destinadas a durar para siempre, ahora parecen pequeñas y frágiles frente a la inmensidad de los horizontes que comienzan a oscurecerse. La trayectoria de la humanidad, que comenzó en la simplicidad de un jardín y evolucionó hacia la complejidad de imperios, ha llegado a un punto de ruptura. El diluvio, para aquellos hombres, era una imposibilidad lógica. ¿Cómo podría el mundo, tan sólido y establecido, ser barrido por el agua? Confiaban en sus muros, en su ciencia, en su éxito. Pero la historia nos muestra que las grandes civilizaciones rara vez caen por falta de habilidad, caen por exceso de confianza.
El mundo anterior al diluvio es el espejo de todas las civilizaciones que, al alcanzar su apogeo, olvidan las raíces que las sostuvieron. Al mirar hacia atrás, a través de esta reconstrucción, percibimos que el mundo antediluviano no era solo una leyenda, sino una etapa crucial de la experiencia humana. Representa la primera gran prueba de nuestra especie. La forma en que vivían, la organización familiar, la búsqueda por construir ciudades y el desarrollo de la agricultura fueron los pilares de todo lo que vino después. Pero al mismo tiempo, aquel período nos deja el mayor misterio arqueológico de todos, que se perdió exactamente cuando las aguas cubrieron todo. Qué conocimientos, qué descubrimientos, qué formas de arte y de interacción con la tierra fueron borrados para siempre. Con cada vestigio que encontramos enterrado, somos obligados a admitir que la historia humana es mucho más profunda y enigmática de lo que los libros escolares nos hicieron creer. ¿Puedes imaginar el impacto de aquellas generaciones al ver el horizonte cambiar para siempre? El mundo moderno, con toda su tecnología y comodidad, es solo un nuevo intento de construir ciudades que desafían al tiempo, pero en el fondo, seguimos siendo la misma especie, intentando comprender nuestro lugar en el cosmos. Hemos llegado al final de este viaje a través del tiempo, donde las aguas de la historia comienzan a subir y el mundo que hoy conocemos se convierte apenas en un susurro del pasado. El período antediluviano permanece como uno de los mayores enigmas de la humanidad, un testimonio de civilizaciones que, a pesar de su grandeza, no lograron escapar del destino que ellas mismas ayudaron a trazar. Si esta inmersión en los orígenes de nuestra historia despertó en ti la misma curiosidad que nos impulsa aquí en el canal, debes saber que esta es solo la primera de muchas exploraciones. Existen innumerables imperios, ciudades perdidas y misterios arqueológicos que aún esperan ser revelados a través de nuestras reconstrucciones históricas. La historia no es solo lo que está escrito en los libros, sino también lo que podemos imaginar, investigar y sentir al conectar los puntos de nuestro pasado distante. Si deseas continuar siendo un explorador de estas eras olvidadas, suscríbete ahora. Deja tu comentario sobre lo que más te intrigó de esta reconstrucción y activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo de nuestro viaje por las civilizaciones que moldearon el mundo. El pasado es un misterio inmenso y juntos lo desentrañaremos, una reconstrucción a la vez. ¿Qué crees que habría sucedido si aquella civilización hubiera seguido un camino diferente? Reflexiona sobre ello mientras el mundo que conociste hoy continúa girando, llevando en sí las cicatrices y las memorias de todo lo que vino antes. La búsqueda del conocimiento nunca termina, especialmente cuando el tema son los secretos guardados por el tiempo. El silencio que sigue a esta reflexión no es vacío, es denso. Lleva el peso de milenios de sedimentos, de toneladas de roca que cubrieron los vestigios de quienes caminaron sobre la tierra antes de que la primera letra fuera tallada en una tablilla de arcilla sumeria. Cuando hablamos de la era antediluviana, no estamos solo discutiendo mitología o cuentos que sobrevivieron a la erosión de la memoria colectiva. Estamos hablando de una grieta tectónica en nuestra percepción de la propia realidad. Imagina, por un breve instante, el escenario de un mundo donde las fronteras geográficas eran irreconocibles. El nivel de los océanos, significativamente más bajo, revelaba puentes de tierra que hoy yacen bajo cientos de metros de agua salada, conectando continentes que funcionaban como un organismo único, pulsante e interconectado. Si la historia es escrita por los vencedores, como solemos decir, también es cierto que el olvido es forjado por los desastres. Consideremos la posibilidad de que el avance tecnológico no sea una línea recta y ascendente, sino un ciclo de expansión y contracción. Una marea que avanza y retrocede impulsada por cataclismos que nuestra civilización actual, en su arrogancia tecnológica, apenas podría comprender.
En los mapas antiguos que desafían la cartografía tradicional, hay detalles que sugieren un conocimiento astronómico tan preciso que solo habría sido posible mediante la observación durante eras enteras. ¿Cómo explicar la precisión matemática de monumentos que cuando se alinean con las constelaciones de hace 12.000 años, revelan no solo una comprensión del movimiento de la precesión de los equinoccios, sino también un propósito que va mucho más allá de cualquier necesidad pragmática de supervivencia? La respuesta podría estar en la idea de que no somos los primeros en mirar al cielo con preguntas, sino quizá los primeros en mucho tiempo en haber olvidado las respuestas que ya fueron codificadas en piedra. Al sumergirnos más profundamente en esta cronología olvidada, encontramos el fenómeno de las estructuras megalíticas. No hablamos aquí de conjuntos simples, sino de bloques de granito de cientos de toneladas, transportados y encajados con una precisión que haría envidiar incluso a la ingeniería moderna. La pregunta que resuena en los corredores académicos no es solo cómo lo hicieron, sino por qué lo hicieron con tanta urgencia. Hay un patrón recurrente en muchas de estas construcciones, una preocupación casi obsesiva por la resiliencia. Estructuras diseñadas para ignorar milenios, para resistir terremotos, inundaciones y el desgaste corrosivo del tiempo. No eran palacios para el confort de los vivos, eran bibliotecas de piedra, marcas de advertencia o quizá, como algunos estudiosos marginales especulan, dispositivos destinados a captar las frecuencias de la propia Tierra. Reflexionar sobre esto nos obliga a mirar nuestros propios legados. ¿Qué estamos dejando atrás para una posible civilización futura que surja dentro de 10 o 12.000 años? Plásticos que se fragmentan en micropartículas, una red digital que se volverá inaccesible en cuanto fallen las fuentes de energía, y una red de ciudades que, privadas de mantenimiento, se convertirán en polvo en apenas unos siglos. Tal vez nuestra superioridad percibida no sea más que una burbuja de vidrio, brillante y frágil, mientras que nuestros ancestros de la era antediluviana, conscientes de la volatilidad del planeta, hayan elegido el camino de la permanencia geológica. Ellos observaron el cielo, cartografiaron las corrientes marítimas, comprendían que la estabilidad climática era un regalo temporal, un breve intervalo entre eras glaciales. Y cuando comprendemos esto, nuestra visión sobre el mito del diluvio cambia drásticamente. Ya no es solo un castigo divino, sino la crónica traumática de una especie que vio su mundo sumergirse, que vio sus ciudades costeras, probablemente los centros neurálgicos de su cultura, ser tragadas por el ascenso violento de las aguas. La historia se convierte entonces en una sucesión de reinicios, donde cada nueva civilización se levanta sobre los escombros y la amnesia colectiva de la anterior. Podemos visualizar, casi como si estuviéramos allí, la confusión de quienes sobrevivieron a la gran catástrofe. Imagina el choque de ver el mar avanzar kilómetros hacia el interior del continente, borrando ciudades enteras en cuestión de horas. El conocimiento técnico, astronomía, medicina, ingeniería, dependía de instituciones estables, de bibliotecas y escuelas. Cuando la base colapsa, la información se pierde o se reduce a mitos y leyendas. Lo que llamamos dioses, en muchas de esas narrativas, puede haber sido simplemente sobrevivientes altamente instruidos de una era tecnológica, individuos cuyas habilidades parecían mágicas para las tribus primitivas que quedaron en el caos del mundo posterior al diluvio. Es una dinámica que ya hemos visto en menor escala en la historia humana reciente, pero aplicada a una escala global, su impacto es devastador. Al examinar las evidencias dispersas por el planeta, desde las ruinas sumergidas frente a la costa de Japón hasta los complejos subterráneos de Turquía, nos damos cuenta de que no estamos ante un evento aislado,
sino ante una transformación profunda de la biosfera. Esas ciudades subterráneas capaces de albergar a miles de personas con sistemas complejos de ventilación y protección no fueron construidas por miedo a animales salvajes ni a pequeños conflictos tribales. Fueron diseñadas para proteger la vida de algo que venía desde arriba o desde fuera. ¿Y si, en lugar de una catástrofe climática natural, lo que desencadenó el fin de esa civilización fue algo que provocó un cambio drástico y casi instantáneo en el eje de la Tierra? La ciencia moderna, con su cautela característica, llama a estas ideas especulaciones marginales. Pero es precisamente en los márgenes donde suelen nacer los mayores descubrimientos. Si aceptamos la premisa de que la historia humana es un ciclo de ascenso y caída, obtenemos una nueva perspectiva sobre nuestra propia fragilidad. Dejamos de ser los protagonistas incuestionables de la historia para convertirnos, nuevamente, en viajeros de un mundo cuyas raíces son mucho más profundas de lo que nuestros pies pueden alcanzar. La tecnología que poseemos hoy es, sin duda, impresionante, pero la sabiduría necesaria para manejarla con el respeto que exige la inestabilidad del planeta aún se nos escapa. Por eso, cada vez que miramos hacia las estrellas o hacia las profundidades inexploradas de los océanos, debemos recordar que solo estamos redescubriendo lo que ya fue, en parte, comprendido. El próximo capítulo de nuestra exploración no será solamente desenterrar artefactos, sino desenterrar la conciencia de que somos parte de un linaje resiliente. Una especie que ya sobrevivió al fin del mundo una vez y que, de alguna manera, encontró la fuerza para comenzar de nuevo. Lo que nos queda ahora es el deber de no solo recoger estos fragmentos, sino reconstruir la narrativa con la honestidad que el pasado exige. No creas, sin embargo, que este es el final de nuestra investigación. Al contrario, apenas hemos retirado la primera capa de polvo de un altar monumental. Aún hay coordenadas que no han sido marcadas, textos antiguos que no han sido descifrados con la mirada de la física moderna, y sobre todo existe la intuición humana, esa poderosa herramienta que nos permite sentir que algo importante falta. En nuestro próximo viaje nos adentraremos en aquellas estructuras que desafían la lógica de la gravedad, en lugares donde la ciencia de los materiales parece haber alcanzado lo imposible. La historia es un rompecabezas cuyas piezas están dispersas por todos los rincones del planeta. Y mientras exista un relato, una leyenda o una piedra tallada, nuestra misión de unir esos puntos continuará. Piensa bien en lo que hemos discutido aquí. En un universo que se expande y se contrae, en una tierra que respira a través de eras glaciales y periodos de intenso calor, lo que define nuestra grandeza no es cuánto podemos construir, sino cuánto somos capaces de preservar cuando el mundo que conocemos decide cambiar. La búsqueda del conocimiento es el único legado que resiste al diluvio. Y si al final de este viaje te sientes un poco más inquieto, un poco más curioso y tal vez un poco más humilde ante la inmensidad de nuestro pasado, entonces nuestro trabajo habrá cumplido su propósito. El pasado no es solo un lugar hacia el que miramos, es el mapa que, si sabemos leerlo, nos dirá hacia dónde nos dirigimos. Prepárate, porque el siguiente paso de esta exploración nos llevará a lugares donde la piedra habla y el tiempo finalmente nos permite echar un vistazo a sus secretos mejor guardados. Hasta nuestro próximo encuentro, continúa observando, cuestiona lo obvio y nunca dejes de buscar la verdad que se esconde bajo las capas del olvido. La historia es vasta y el próximo capítulo ya está escrito en el polvo de las eras, esperando únicamente tu mirada atenta.